amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Hoy vamos a hablar sobre lo que he denominado como la naturaleza poliédrica o compleja del clasismo. Parece un título un poco rimbombante, pero como he dicho muchas veces, estos vídeos se basan en experiencias sobre todo propias de familiares, amigos, miembros de asociaciones de superdotados como AES o Mensa, etc. Son vídeos que en algún caso se recurre a conocimientos que he ido adquiriendo, pero siempre en todos estos casos, en todos estos vídeos de este canal, se refieren a realidades, a hechos, atesorados a lo largo de muchas décadas de vida y por tanto basados en experiencias que son consensuadas después con otras personas que presentan este perfil. Bien, todos sabemos más o menos lo que es el clasismo. El clasismo es escribirse a una clase y generalmente, pues ver la vida a través de ese prisma de pertenencia o no a una clase. A lo largo de este canal hemos desarrollado un poco esta idea desde distintas aproximaciones. Hemos visto lo que era la base un poco de todo esto, que es el problema de la identidad, ¿no? El escribirse una identidad, unos señas de identidad excluyendo a otros. Cuando esa exclusión es realmente muy fuerte, podríamos incluso llamarlo xenofobia. También hemos dicho que las personas neurotípicas, normalmente los terrícolas o personas no superdotadas y normalmente de nivel cognitivo medio o bajo, tienen una tendencia a ser gregarios, mientras que los superdotados en general tienen pensamiento propio, tienen identidad propia, y esto paradójicamente les lleva a ser más tolerante con la singularidad de los demás. Todo esto de alguna forma lo hemos ido explicando en distintos vídeos que os recomiendo que os vayáis viendo, porque esto no es más ni menos que otro vídeo en el que lo vamos a ver desde otra aproximación. Creo que cuando las cosas se ven desde distintas aproximaciones queda bastante más claro. Yo particularmente lo tengo clarísimo, pero otra cosa es que sepa explicarlo con sencillez y para que todo el mundo lo entienda y comprenda un poco lo que le pasa. Es decir, las personas superdotadas nos vemos sometidas a una especie como de presión enorme psicológica de los que son neurotípicos y que consideran que el mundo debe ser todo el mundo similar a ellos, ¿no? Bueno, el clasismo no es ni más ni menos que eso, es decir, ascribirse a esas categorías que forman una clase social y pensar que todo se debe ver con esas categorías. Esas categorías pueden ser de muy diverso tipo. Puede haber un clasismo que esté basado en ideas políticas, es decir, voy a excluir a todos aquellos que no piensen como yo. Si soy de izquierdas, considero que todos son, imaginemos que soy comunista, pues yo ahora voy a considerar que todos son, los que no estén de acuerdo con mis postulados, son fascistas, de entrada. ¿Y qué pasa si los que no están de acuerdo con mis postulados son de mi propio partido o de mi propio perfil comunista? Pues son traidores a la causa y, como decía Lenin, el partido evoluciona purgándose a sí mismo. Con lo cual lo que tenemos, y lo hemos desarrollado esta idea en otros vídeos, es una regresión a la media, que se llama, es decir, cada vez hay menos amplitud hasta que solo queda uno, como en la famosa película esta de la que luchaban varios superhéroes, ¿no? Y solo finalmente quedaba uno. Bueno, si soy liberal, pues considero que todos los que piensen de manera diferente a mí son unos parásitos del sistema y que lo que pretenden es acabar con la libertad de empresa y con la libertad de emprendimiento. Si soy socialdemócrata, considero que los comunistas son unos exagerados y que los liberales son otra perversión del sistema y que por tanto lo que yo tengo que hacer es el sistema público con una serie de pensamientos. Bueno, creo que queda claro. Es decir, cada persona se escribe una clase política o una clase ideológica y expulsa a los demás si tiene esa actitud. Puede ocurrir también en el campo religioso. Yo soy cristiano y voy a expulsar de mi idea de lo que es la vida a todo aquel que se declare ateo o agnóstico.
Si profeso otra religión, budismo, jainismo, hinduismo, islamismo, etcétera, consideraré, según el talante que tenga, si otros merecen que yo los considere dentro de mi grupo de amistades o de personas con las que me gusta relacionarme. Y también, por supuesto, puede haber un clasismo económico, es decir, yo soy económicamente de clase muy empoderada y por tanto voy a considerar que todos los demás son una especie como de, pues yo qué sé, de ciudadanos de segunda. Pero también puede haber un clasismo en el sentido de que yo soy pobre y considero que todos los ricos son absolutamente unos explotadores. En fin, esto no tiene límite. Es decir, el clasismo es una tendencia que tienen mucho los neurotípicos, ¿verdad? Y que, insisto, choca frontalmente con nuestra forma de ser, porque nosotros vemos a las personas como si fueran un pool de cosas que les caracterizan, que son añadidos a la esencia misma de cómo es la persona. Es decir, nosotros vemos a las personas como una mezcla de cosas. Fulanito es de clase media, blanco, heterosexual y profesa la fe religiosa del budismo y además es socialdemócrata. Pues qué bien, vale. Independientemente de eso, me puede caer mejor o peor fulanito. Menganito es, por el contrario, ateo, es de clase baja, económicamente hablando, y se declara comunista. Vale. Según como me caiga, mejor o peor, pues estableceré relación con él o no. Pero lo que diferencia a un clasista de alguien que no lo es que el clasista te juzga exclusivamente por esas señas de identidad que a él le son propias y que tú tienes o no en una cierta proporción. Así que yo en el vídeo de hoy me he planteado un pequeño experimento de esos que hago yo, con datos recopilados por mí principalmente. Si yo trabajara en ciencias sociales, creo que todo esto acabaría en publicación científica, pero como no trabajo en ciencias sociales, me voy a quedar solo en la parte del diseño y de tomar unos pocos datos suficiente para confirmarme si lo que yo pienso es verdad o no. He hecho un poco de memoria y he recopilado aproximadamente unas 100 personas. 100 personas que... 110, 115, que he considerado a lo largo de estos años en los que llevo trabajando, 30 años, en el mundo laboral, sobre todo en el sector público, en 4 facultades universitarias distintas, he recogido lo que han sido compañeros míos de trabajo en esos 4 centros y otras personas que conocía de los centros en los que he estado, y los he clasificado en base a 3 categorías. Grado de sensibilidad, si son personas sensibles, que bueno, pues que de alguna forma les preocupa el dolor ajeno, que tienen empatía, etcétera, ¿no? Lo que llamamos más o menos sensibilidad. Si son inteligentes, y si la tercera categoría sería si son sectarios, si tienen algún tipo de sectarismo o de clasismo. Me he basado exclusivamente en un sentido genérico, me da igual si el clasismo es político, ideológico, religioso, etc. Y las categorías, como hacemos mucho en ciencias ambientales, son variables categóricas, 0, 1 y 2, de tal manera que la sensibilidad 0, 1 o 2 indicaría 0 nula sensibilidad, 1 sensibilidad media, 2 sensibilidad alta. La inteligencia indicaría 0, baja inteligencia, no ausencia total de inteligencia, evidentemente, 1 inteligencia media y 2 alta inteligencia. En el caso del sectarismo lo mismo, 0 nada sectario, 1 sectario a nivel medio, ocasionalmente sectario, etc. 2 extrañamente sectario. Bien, hecho este análisis y por tanto tenemos distintas categorías. Y lo que me ha llamado la atención entre comillas, porque sospechaba algo parecido, es que podemos considerar que hay, por ejemplo, el nivel de sectarismo en personas de sensibilidad 0 e inteligencia 0, es decir, de baja inteligencia y sensibilidad, llega al 21,4%. Es la categoría donde se ve más gente sectaria. Es decir, la gente sectaria lo es normalmente porque no piensa, no razona, no es inteligente, no llega a conclusiones propias y además es insensible.
¿no? Eso sería un 21% de la gente pertenece a esa categoría según mi experiencia personal. Tendríamos gente de sensibilidad cero, es decir, de baja sensibilidad, y de inteligencia media, el nivel de sectarios sería del 17,9%. Pertenece a esa categoría. No que el 17% de esa categoría, sino de esa categoría sería el 17% de las personas. Encontrar personas de sensibilidad baja y alta inteligencia puede ocurrir. Ahí está todo ese perfil tóxico, narcisista, etcétera, ¿verdad? Que hay un 14% en mi experiencia de personas que funcionan así. Es decir, son inteligentes, muy inteligentes, pero no tienen sensibilidad ninguna, ni empatía hacia el dolor ajeno, ni se preocupan por los demás, etcétera. Bien, esto en cuanto a la categoría de baja sensibilidad. Si pasamos a la categoría de sensibilidad media, tendríamos con sensibilidad media y baja inteligencia un 0. No me he encontrado gente que tenga una sensibilidad media y baja inteligencia. Esto me llama mucho la atención. Significa que la sensibilidad en el fondo sería una forma de inteligencia, porque la palabra inteligencia deriva del latín intelligere, que significa darse cuenta. Por tanto, la sensibilidad es un tipo de inteligencia que tiene que ver con las emociones y los sentimientos. Es decir, el darse cuenta de las emociones y sentimientos de los demás es una forma de inteligencia. Por tanto, cuando hablo de inteligencia, aparte de la sensibilidad, me estoy refiriendo al otro tipo de inteligencia u otros tipos de inteligencia que ya hemos dicho según la teoría de las inteligencias múltiples, que son lógico-matemática, verbal, lingüística, etc. Es decir, que podríamos incorporar esa sensibilidad como un tipo más de inteligencia y entonces no haríamos esta dicotomía entre sensibilidad e inteligencia. Pero bueno, lo que está claro es que las personas que al menos tienen algo de sensibilidad y nula inteligencia del otro tipo sería un 0%. Las personas que tienen una sensibilidad media y una inteligencia media y las personas que tienen una sensibilidad media y una inteligencia alta dan el mismo porcentaje, un 14%, 14,3% de personas funcionan en esa categoría. Así que si sumamos las dos, podríamos decir que las personas de sensibilidad media serían un 28,6% de las personas que yo me he encontrado a lo largo de mi vida laboral de 30 años. Vamos a la categoría de alta sensibilidad. La categoría de alta sensibilidad con nula inteligencia o inteligencia media da el mismo puntaje, que es 0. Es decir, una alta sensibilidad suele llevar aparejado una alta inteligencia. Y esto me lleva al concepto que venimos manejando mucho en este canal, y es la idea de que un superdotado es algo mucho más elaborado que un CI alto. Es decir, es muy difícil encontrar a una persona que tenga sensibilidad alta y no tenga de los otros tipos de inteligencia alta. Normalmente suelen ir asociados. Puede haber algún caso, evidentemente, pero yo en general no me los he encontrado. Yo cuando me he encontrado personas con alta sensibilidad también suelen ser personas de alta inteligencia. Tengamos en cuenta que esta categoría no estamos hablando de superdotados, estamos hablando simplemente de personas de inteligencia alta. Si lo ponemos esto en un gráfico, en el que un gráfico de estos de burbujas, lo vemos con más claridad. A medida que sube la sensibilidad, la inteligencia también sube. Es decir, que esa es una categoría, la sensibilidad y la inteligencia, que pueden ir o no asociadas, pero cuando una es muy alta, la otra también, normalmente. Así que si establecemos una categoría, ya independientemente de esta combinación, nos encontraríamos que hay un 53,6% de personas que tienen sensibilidad baja, en mi experiencia laboral, insisto, dependiendo del entorno en el que te muevas, tengamos en cuenta que me he movido sobre todo en la universidad, es donde yo he trabajado. Un 53%, es decir, la mitad de las personas tienen una sensibilidad baja. La sensibilidad media sería un 28,6%, es decir, si sumamos las dos, sensibilidad baja y media, estaríamos hablando de más de un 80% de personas que tienen sensibilidad muy diferente al superdotado. Es decir, que te queda un 17,9% de personas con alta sensibilidad para que te relaciones con ellas, básicamente. Cuando hablamos de inteligencia, teniendo en cuenta que estamos en la universidad, hay un 20% nada menos de personas de inteligencia baja. ¿Qué pintan ahí? Si se supone que estamos en la universidad, ¿no? Que es como la educación superior. Bueno, pues ahí tenemos todo un pool de gente que pueden ser enchufados. No me estoy refiriendo al profesorado, yo lo he analizado en sentido amplio, alumnado, profesorado, personal técnico, etc.
Podemos tener un 20%, y no pensemos que la inteligencia alta está solo adscrita a una clase académica, que eso sería otro tipo de clasismo, ¿no? En absoluto. Yo me he encontrado personas inteligentes en todo el escalafón académico y muy poco inteligentes también en todo el escalafón académico. Pero diríamos que en general hay un 20% de personas de inteligencia baja, un 32% de personas de inteligencia media y un 46,4% personas de inteligencia alta, no necesariamente superdotados, de inteligencia alta en general. Es decir, que si combinamos ambos factores, insisto, te queda un porcentaje muy bajo de gente que tendría una alta inteligencia y una alta sensibilidad. Y eso explica por qué la mayor parte de superdotados no encontramos demasiada gente con la que relacionarnos. Porque, claro, hablar con una persona inteligente que no tiene sensibilidad es hablar con un talento académico, no con un superdotado. Y mi relación con los talentos académicos a lo largo de estos 30 años ha sido bastante insatisfactoria. Esto nos lleva a otra conclusión interesante. Si tuviéramos que elegir entre inteligencia y sensibilidad, ¿qué característica elegiríamos de las dos? Pues teniendo en cuenta que en el mundo universitario domina la gente inteligente y también domina la gente que no tiene sensibilidad, podríamos decir, y en base a mi experiencia, que es altamente insatisfactorio, porque cuando un superdotado se relaciona con otra persona, no se está relacionando una máquina de calcular con otra máquina de calcular, ni un ordenador con otro ordenador. Se está relacionando un ser humano complejo, múltiple, con todas sus características, con otro ser humano. Y un ser humano que no tiene sensibilidad, desde mi óptica, es un ser humano imperfecto. No imperfecto en un sentido evolutivo, sino imperfecto en el sentido nuestro, en el sentido de que a nosotros no nos satisface. Por tanto, en resumen, nosotros necesitamos gente que sea sensible, que tenga un nivel de inteligencia medio alto preferiblemente, para que la conversación sea más allá de un hola, ¿qué tal, cómo estás?, ¿no? Que haya un poco de interés en la conversación y que no sea muy sectaria, porque puede tener personas muy sensibles que sean inteligentes y sectarias es difícil. El nivel de sectarismo en esa categoría solo llega al 17% de personas que tienen ese sectarismo. Bien, es importante comentar que en cuanto al sectarismo, hay un 50% de personas altamente sectarias. Personas con sectarismo medio estaríamos hablando de un 20%. Cuando combinamos los dos, pues nos sale un 71% de gente altamente sectaria. En resumen, en todo este análisis, lo que pretendo dilucidar es: ¿cómo te vas a llevar bien con una persona sin sensibilidad? Es imposible, porque estamos hablando a nivel de emociones. Es decir, si tú le estás expresando un estado anímico, una preocupación a un amigo, a un compañero de trabajo, y te responde con una frase cortante o que demuestra que le importa un carajo. Por ejemplo, una vez, voy a contar algunas anécdotas de baja sensibilidad. Y una vez, yo estuve trabajando en una facultad en la que era normal por las tardes llevarse el perro. El perro, mucha gente subía con el perro, le daba un paseo por el campus y se subía el perro al despacho. Estaba permitido. Todo el mundo lo hacía. Así que yo dije, bueno, pues me voy a bajar el perro. Entonces yo tenía un teckel en esa época, un perro salchicha de estos, yo me lo llevaba a mi despacho. El teckel se tiraba ahí, le daba un paseíto, seguía trabajando por la tarde, etc. En esa época había nacido una de mis hijas. Un día, llegando a la facultad, me encuentro con un tipo que va y me suelta por el pasillo: vaya, veo que has cambiado de animal doméstico. Cuando llevaba a mi hija. Ha habido algunos momentos en mi vida que estaba a punto de pegar a alguien, y ese ha sido uno de ellos. Es decir, estuve a punto de darle un puñetazo a esa persona. Y claro, los superdotados tenemos mucha sobreexcitabilidad emocional. Miraros el vídeo que he puesto sobre el tema. O sea que me subió una sobreexcitabilidad tremenda, pero al mismo tiempo tenemos una capacidad cognitiva para controlar eso. Y me controlé, afortunadamente, porque creo que no me habría sentido mejor partiendo la cara al imbécil ese. Pero ahí mostramos un ejemplo de baja sensibilidad, ¿no? Y se trataba de una persona relativamente inteligente, ¿no? Una persona que era, a nivel académico, podríamos decir que era un talento con un perfil relativamente tóxico, pero un talento a fin de cuentas.
creo que con esa anécdota puedo contar más, pero con esa anécdota es más que suficiente para expresar un poco lo que estoy diciendo. Es decir, cómo te vas a relacionar con gente con esa baja sensibilidad, incluso aunque sea inteligente, como era este caso. Durante un tiempo estuve evitando a esa persona, evidentemente, después de eso. Luego, claro, cuando alguien te hace ese tipo de comentario y tú lo evitas, ni siquiera discutes con él, se ofenden. Es decir, esas personas luego se sienten muy ofendidas de que tú ni la mires, ni te relaciones con ella, ni la saludes. Pero ¿cómo te voy a saludar, imbécil, después de lo que has dicho, ¿no? Es decir, no se trata de ser rencoroso, se trata de que evidentemente para esa gente, que yo calificaría de analfabetos emocionales, hacer un comentario así es gracioso, ¿no? Entonces, algo que a nosotros no se nos ocurriría, ¿no? Otra anécdota, porque creo que es importante las anécdotas. En una ocasión tuve un familiar que había tenido un accidente de tráfico, había estado tomándose unas cervecitas y lamentablemente el accidente no fue culpa suya, le dieron por detrás en la incorporación a una autovía, llegó la policía y bueno, tomó las típicas mediciones de alcoholímetros y tal. Eso fue hace muchísimos años esto. Y claro, dio un poquito alto. Y le pusieron una multa y tal. Y yo ese día, al día siguiente, iba preocupado. Se me notaba en la cara que estaba preocupado, porque si le quitaban el carné, pues le hacían polvo porque trabajaba de comercial este familiar y claro, necesitaba el carné de conducir. Y me para un tipo que yo calificaría también de elemento tóxico, en este caso diría sensibilidad cero, inteligencia más bien baja. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te noto muy preocupado, ¿te ocurre algo? No, ha pasado esto y tal. Y me suelta, que se joda tu familiar. Es decir, este tipo de gente, evidentemente, cuando te hace una de esas, y cuando muestra un complejo tremendo, pues lo que está demostrando realmente es que no pierdes el tiempo relacionándote con alguien así. Evidentemente no te va a aportar nada. Son gente tóxica, normalmente, gente que tiene una sensibilidad bajísima, que no se pone en el lugar del otro. Así que toda esa carga de sensibilidad que tiene el superdotado, yo creo que es un activo, porque el día que te relacionas con alguien que es como tú, evidentemente, pues la gente agradece, la gente que tiene sensibilidad agradece que haya alguien, ¿no?, en su campo de trabajo que se preocupe de los demás. Entonces la gente neurotípica muchas veces se queda sorprendido porque tú das esa imagen un poco de tipo, podríamos decir, que se mantiene distante, que no ha puesto una barrera a su alrededor porque hay tal abundancia, ya hemos dicho, que hay un 50% de gente sectaria, de gente clasista, de gente que tiene pensamientos de ese tipo y hasta un 80% de gente de sensibilidad media o baja. Por tanto, con esos porcentajes, y estamos hablando del ambiente universitario que se supone que debería ser un poco élite en ese sentido, pues ¿qué pasará en otros ambientes, ¿no? Bueno, pues evidentemente con este tipo de acciones no llegamos a ningún lado. Pero es que incluso puede tratarse de gente inteligente. Puede ser que haya, por poner un ejemplo hipotético, ¿no?, un catedrático de física cuyo único objetivo es colocarse a tu lado cuando tú estás desayunando y empezar a lanzar indirectas que te afectan sin mencionarte. ¿Quién hace eso? Pues alguien que, aunque sea extremadamente inteligente y, pongamos por caso, estudie la teoría del Big Bang o yo qué sé, o los quarks o mecánica cuántica o algo realmente muy sesudo a nivel racional y matemático, luego sea un imbécil absoluto en términos emocionales. Es decir, esto se ve mucho en las universidades. Se ve gente que tiene una especie como de talento solo restringido a la parte académica y que en todo lo demás son auténticos analfabetos. Es decir, ¿quién hace eso? Pues alguien que está acomplejado. Pero puede, por poner un ejemplo, insisto, hipotético, un catedrático de física o de matemáticas o algo así, como muy, muy de CI alto, ¿no?, puede tener esa conducta. Pues sí, evidentemente puede tenerla. Y esta gente, ¿por qué hace ese tipo de cosas? Y ahí me surge precisamente la explicación alternativa. Es decir, en esta naturaleza poliédrica del clasismo tenemos que identificar que el clasista es alguien normalmente de sensibilidad baja, con un nivel de inteligencia que puede oscilar, normalmente no demasiado alto, aunque haya adquirido una posición alta en el escalafón. Porque evidentemente una persona inteligente no hace eso, sea catedrático de física, de matemáticas o no lo sea.
Pero luego la tercera variable, la tercera pata es importantísima, el sectarismo. Si tú perteneces a una secta religiosa, de estas que santifican el trabajo, ¿verdad? Que el trabajo para ellos es, pues eso, la santidad, la manera de ascender a Dios, ¿no? Entonces consideran que todo el que sea, pues, de otra fe religiosa o que no manifieste el mismo interés en fustigarse con el látigo, ¿no? O de aplicarse un cilicio, o ese tipo de interés que tienen ellos, ¿no? En ese tipo de mortificación de la carne, ¿no? Si tú no manifiestas ese afán de mortificación, pues a lo mejor tú es que eres un ateo. Eso es algo terrible, ¿no? Ser un ateo. O a lo mejor eres todavía peor, agnóstico. Porque ¿qué pasa de la religión? O sea, no va a misa, no hace... Pero ¿cómo es posible esto, no? Entonces, ese tipo de fundamentalismo religioso se ve mucho en los centros educativos. Son gente que ha sido colocada ahí por su pertenencia a una secta, digámoslo así. La secta también puede ser política. Sabemos que hay centros educativos que tienen un perfil ideológico y todo el que no profese ese perfil ideológico pues está frito. Y voy a terminar ya aquí diciendo que evidentemente medir la sensibilidad, la inteligencia y el grado de sectarismo, de clasismo de una persona está relacionado. Son tres patas del mismo taburete. Una persona con superdotación no puede ser insensible porque para eso tiene una inteligencia perceptiva emocional. Obviamente tiene una inteligencia lógico-matemática, verbal-lingüística, etcétera, porque tiene una distribución de inteligencias equilibrada. Pero jamás puede ser sectario ni clasista. Es decir, ¿cómo vas a ser clasista si ser clasista significa que todos los aspectos externos de la persona son para ti más importantes porque no ves a través de esos aspectos? Es decir, tú estás calificando a la gente por su pertenencia a una ideología, por su pertenencia a un grupo social, por su pertenencia a una religión. Yo no veo las cosas así. Yo, por ejemplo, en uno de los colegios de mis hijas, recuerdo la anécdota siguiente. Había un hindú que, además muy oscuro de piel, que iba siempre temeroso. Era cristiano este hindú. Era cristiano, de hecho era un colegio religioso, uno de los primeros colegios que fueron mis hijas, era religioso y claro, esta persona profesaba la fe católica siendo hindú. Entonces, lo veía yo muy descolocado, muy apesadumbrado, estaba recién llegado a España, no dominaba el idioma y entonces un día me dio por hacerle así, el saludo hindú. Se le iluminó la cara, se le iluminó. Es decir, había alguien que le estaba diciendo hola a la manera hindú. Esa sensibilidad que yo percibí, ese dolor en esa persona y respondí de esa forma, evidentemente nadie la tenía porque llevábamos varios meses de curso, de clase, y el hombre seguía con esa turbación, mirando a todas partes, diciendo ¿qué hago yo aquí? ¿No? Ese es el tipo, luego nos hicimos buenos amigos, ese es el tipo de persona que yo quiero a mi lado. Si tuviera que elegir entre sensibilidad e inteligencia, elegiría sensibilidad, sin lugar a dudas. Si tuviera que elegir entre inteligencia y clasismo, evidentemente elegiría la inteligencia. Y al final, ¿por qué uno se relaciona con tan poca gente? Porque encontrar gente que sea sensible, inteligente y no sectaria es casi una entelequia. Yo creo que no llegan ni al 10%. Bien, en este vídeo lo que pretendía era abordar esto. Cuando te echen en cara, ¿por qué no saludas? ¿Por qué no te relacionas con todo el mundo? Señores, yo frente a todo ese clasismo ideológico, político, religioso, etcétera, económico, yo enfrento otro clasismo. Y es el clasismo humano, que es el anticlasismo. Tratar de ver a las personas como seres humanos. Si una persona que es un buen ser humano se trata de relacionar, en el caso concreto conmigo, con otra persona con superdotación, estoy convencido que va a encontrar receptividad. Ahora, si usted es un estúpido catedrático de física, matemáticas o de lo que sea, que se cree el agujero del queque, del hoyo, del donus, como se dice en Chile, el agujero del queque o el agujero del donus, se cree el centro del universo porque usted pertenece a una secta religiosa,
porque usted le ha tocado la cátedra en una tómbola, porque usted es un clasista ideológico, evidentemente ese tipo de personas hay que evitarlas. Y da igual si te ponen a parir por tu centro de trabajo o si tratan de hostigarte cuando estás desayunando. Es decir, no vas a sacar nada de relacionarte con gentuza. La gentuza abunda. Y nosotros no hemos venido a este planeta para aguantar gentuza. Por tanto, mi conclusión final en este vídeo es que enfrentes, frente a todo ese clasismo, sectarismo, falta de inteligencia, falta de sensibilidad, tu forma de ser clasista. El clasismo de ellos va a recibir la respuesta del clasismo de nosotros, que ¿es usted un imbécil? Sí, pues nosotros no queremos nada con usted. ¿Es usted un sectario? Sí, pues nosotros no queremos nada con los sectarios. Es decir, nosotros estamos aquí para relacionarnos con seres humanos. Y un ser humano, lo que le define es un desarrollo integral, no solo de la inteligencia, de la sensibilidad también. Y uno no puede ser sectario si es sensible e inteligente al mismo tiempo, que es lo que demuestra este pequeño estudio que he hecho con más de 110, 115, no recuerdo exactamente, personas que recuerdo haberme relacionado a lo largo de 30 años. No se puede ser clasista, sectario y ser inteligente y sensible al mismo tiempo. Simplemente esas personas no existen. En el momento en que aparece un nivel alto de sensibilidad y un nivel alto de inteligencia, no se puede ser clasista. Bien, nada más. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así le des al me gusta y nos vemos en otra entrega y que te sea muy leve. Un saludo y hasta otra. Chao.